Ciclo menstrual. Los esteroides ováricos derivan del colesterol. Se cree que casi todas las células ováricas poseen la dotación enzimática completa necesaria para convertir el colesterol en estradiol. Sin embargo, los diferentes tipos celulares de ovarios contienen cantidades variables de estas enzimas, por lo que en cada compartimiento principal predominan hormonas diferentes. El cuerpo lúteo produce fundamentalmente progesteronas. Las células de teca y estroma, androstenediona y testosterona. Por último, las células granulosas convierten andrógenos en estrógenos. Entre los estrógenos naturales, el más potente es el estradiol, principal estrógeno secretado por el ovario. La estrona también se secreta en el ovario, pero la principal fuente extraovárica por conversión de androstenediona en el tejido periférico. Los estrógenos fomentan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, el crecimiento uterino, el engrosamiento de la mucosa vaginal y la disminución de la viscosidad de la mucosa vesical. La progesterona indica la actividad secretora del endometrio del útero para la implantación del óvulo fecundado y aumenta la viscosidad del moco cervical. Existen otras hormonas como la inhibina, que es la secretada por el folículo y probablemente inhibe la liberación del FSH por el eje hipotalámico hipofisario. Los ovarios están formados por tres tipos de células diferentes: las células epiteliales, las células germinales y las células estromales. Las células epiteliales son un tipo de células que recubren la superficie del cuerpo. Están en la piel, los vasos sanguíneos, el tracto urinario y los órganos. La prueba de las células epiteliales en la orina examina una muestra de orina con un microscopio para ver si el número de este tipo de células está dentro de los límites normales. Es normal que haya una cantidad pequeña de células epiteliales en la orina. Una cantidad excesiva puede ser signo de una infección, una enfermedad de riñón u otro problema de médico grave. Células estromales. Las células madres mesenquimales, también conocidas como células madres estromales o MSC, son células multipotencialmente primitivas, con morfología fibroblastoide, originadas a partir de la capa germinal mesodermal, con la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de células, 118 incluyendo astecitos, condrocitos, adipocitos, hemocitoblastos, mastocitos, fibroblastos, tanto in vivo como in vitro. Entre los estrógenos naturales, el más potente es el estradiol, principal estrógeno secretado por el ovario. La estrona también se secreta en el ovario, pero la principal fuente extraovárica por conversión de androstenediona en el tejido periférico. Los estrógenos fomentan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, el crecimiento uterino, el engrosamiento de la mucosa vaginal y la disminución de la viscosidad de la mucosa vesical. La progesterona indica la actividad secretora del endometrio del útero para la implantación del óvulo fecundado y aumenta la viscosidad del moco cervical. Existen otras hormonas como la inhibina, que es la secretada por el folículo y probablemente inhibe la liberación del FSH por el eje hipotalámico hipofisario. El ciclo menstrual suele dividirse en una fase folicular o proliferativa y una fase lútea o secretora. Durante el transcurso del ciclo menstrual se producen cambios en las secreciones de diferentes hormonas. Las hormonas folículo estimulante y la luteinizante están controladas por los esteroides ováricos. La secreción de la FSH desciende progresivamente a medida que ascienden los niveles de estrógeno por retroalimentación negativa. En cambio, la secreción LH se suprime de forma máxima con concentraciones bajas de estrógenos y aumento como respuesta a la elevación mantenida de los estradiol. La retroalimentación negativa de los estrógenos actúa tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, mientras que la retroalimentación positiva opera fundamentalmente en la hipófisis. Mecanismo de acción de los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales ejercen su acción a varios niveles: aparato genital femenino, hipófisis e hipotálamo. El mecanismo de acción más importante es la anovación. Inducen al comienzo del ciclo terapéutico unos niveles de estrógeno relativamente elevados y constantes.
Este hecho provoca una supresión de la secreción de gonadotropinas, especialmente la liberación del FSH. Esta supresión en la liberación de gonadotropinas inhibe la maduración folicular. Se produce una alteración en la síntesis de los estrógenos endógenos. Se inhibe el pico de estrógenos que tiene lugar a la mitad del ciclo, por lo que el estímulo necesario para que ocurra el pico de LH que desencadena la ovulación desaparece. En sangre los niveles de estrógenos sintéticos están por debajo de las concentraciones necesarias para producir este efecto. Al impedir la ovulación, no se produce tampoco el cuerpo lúteo ni se segrega progesterona en la segunda mitad del ciclo. Los anticonceptivos orales combinados también inhiben la anidación por provocar alteraciones cíclicas en el endometrio. En la fase proliferativa, el endometrio crece menos al acortarse esta fase por la menor concentración de estrógenos y el efecto prematuro de los gestágenos. Por otra parte, los gestágenos determinan una transformación prematura e incompleta del endometrio. Clasificación y descripción. Los anticonceptivos orales son preparados combinados de estrógenos y progestágenos o de progestágenos solos. Estrógenos. El estrógeno utilizado es L-etinil estradiol. Las dosis utilizadas han ido disminuyendo con los años desde preparados con 150 microgramos día hasta 30-15 microgramos día. Estas dosis menores han permitido disminuir los efectos secundarios, sobre todo a niveles cardiovascular, y mejorar la tolerancia manteniendo la misma eficacia anticonceptiva. En los de segunda generación encontramos el norgestrel y el levonorgestrel, siendo el norgestimato, desogestrel y gestodeno los últimos en aparecer denominados de tercera generación. A continuación encontramos algunos preparados con gestágenos solos. Composición: monofásicos, nombre comercial, Diane 35 con una marca registrada, y encontramos en su composición que tiene 35 microgramos más 2 miligramos. Asimismo podemos decir que encontramos el microdiol con marca registrada y una composición de 30 microgramos más 150 microgramos, entre otros. Efectos adversos y contraindicaciones de los anticonceptivos orales. Tabaquismo. El tabaquismo incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular grave, y esto hace que se deba aconsejar a las futuras usuarias que dejen de fumar. Hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares no isquémicos. Los resultados procedentes de un estudio clínico son llamativos al respecto, ya que demostraron que el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular se incrementó en las mujeres a las que no se le había controlado la tensión arterial preventivamente a la prescripción del anticonceptivo oral. De este modo, la hipertensión arterial actuaría a su vez como un factor de riesgo encubierto para las usuarias de anticonceptivos orales y como una contraindicación para su uso. Sangrado vaginal anormal. Los patrones irregulares de sangrado son frecuentes entre las mujeres sanas. No debe interrumpirse la toma de anticonceptivos hormonales en ausencia de una razón que haga sospechar alguna enfermedad subyacente. Si la mujer tiene sangrado vaginal y no está embarazada, se dirigirá al ginecólogo para descartar una patología pélvica maligna o el cambio del preparado a otro de dosis mayores de estrógenos o progestágenos. Otros efectos adversos. Dentro de los efectos adversos encontramos que los anticonceptivos orales ejercen acción sobre el sistema nervioso central, produciendo disminución del alivio, depresión, irritabilidad y cefalias. Puede haber empeoramiento de las migrañas. Otro efecto adverso que encontramos es que podría mejorar el hirsutismo y el acné, aumentando la pigmentación, cloasma, que empeora con el sol. Si el cloasma es permanente, hay que retirar el anticonceptivo oral. En algunas situaciones especiales encontramos que tenemos que tener precauciones tanto en embarazo, posparto, lactancia y adolescencia. Interacciones. La evolución en las composiciones de los anticonceptivos orales a dosis cada vez más bajas de estrógenos y progestágenos hacen que, a nivel de interacciones, los de más baja dosificación puedan presentar disminución de la efectividad con más facilidad cuando se toman con fármacos inductores enzimáticos o antibióticos de amplio espectro.
Esta disminución de la efectividad se puede evidenciar por sangrado intermenstrual y spotting. Por contrapartida, para los anticonceptivos orales de menores concentraciones no tendrá significación clínica las interacciones en la acción de hipogluceminantes o antihipertensivos o en resultados de algunas pruebas de laboratorio. Caso clínico. Paciente de 30 años, nuligesta, con ritmo menstrual regular, ingiere levonorgestrel por 0,75 miligramos cada 12 horas por 2 veces, después de un coito sin protección el día 12 del siglo. 2 semanas más tarde presenta sangrado genital de tipo menstrual, persistiendo con goteo hemático durante un mes. Consulta de urgencia por dolor abdominal y la prueba de embarazo en orina resulta positivo. Al examen hay dolor en epigastrio y volumen positivo, en fosas ilíaca izquierda. En el examen ginecológico no se logra observar masa por dolor y resistencia muscular. Se efectúa ecografía de urgencia que no muestra embarazo intrauterino. En el anexo izquierdo hay una imagen de anillo tubario y en el fondo del saco de Douglas regular cantidad de líquido. El hematocrito es de 31,2% con 10,9 G por dl de hemoglobina. Se realiza la laparoscopia que comprueba hemoperitoneo de 500 ml y hematoxopin ambular izquierdo, efectuándose salpingestomía. El estudio histológico revela la transformación decidual, la presencia de vellosidades coriales y el resto embrionarios intratubarios. Es dada de alta al día siguiente en buenas condiciones. Discusión. Frente a atraso menstrual mayor de 7 días, sangrado genital anormal o dolor abdominal en pacientes que utilizaron levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia, debe destacarse el embarazo ectópico y con mayor razón en aquellas con antecedentes de embarazos ectópicos, cirugías tubarias o procesos inflamatorios pélvicos. Incluso Ian y Lina planteaban que el antecedente de embarazo ectópico debería ser considerado como una contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal de emergencia. También debe tenerse presente la posibilidad de embarazo por coito sin protección después de tomada la anticoncepción de emergencia, y por esta razón la consejería debe propiciar la anticoncepción posterior a su administración, advirtiendo los riesgos de fracaso y de embarazo ectópico. No es posible conocer la incidencia real de embarazos ectópicos después de la concepción hormonal de emergencia, porque se desconoce la población usuaria del método. Tampoco se puede conocer la real eficiencia anticonceptiva de la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, ya que no se puede tener un grupo control por razones éticas. Hasta el año 2002 no se habían reportado casos de embarazos ectópicos después del uso de levonorgestrel por 1,5 miligramos como anticonceptivo de emergencia. 2.5. Posteriormente, los casos reportados son aislados y, dado las razones comentadas previamente, no es posible determinar si efectivamente hay mayor riesgo de embarazos ectópicos cuando fracasa la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel. En el servicio de urgencia de ginecología del Hospital Base de Valdivia, en el año del uso del levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia, 300 pacientes se presentó un aborto espontáneo y en un caso de embarazo tubario, 0,3%. Pero desconocemos si hubo otros fracasos, ya que no existen seguimientos estrictos de las usuarias del método, pero sí se considera a la anticoncepción de emergencia como la única alternativa cuando no hay otra posibilidad de la anticoncepción efectiva. Los beneficios superan los riesgos y, a pesar de las altas dosis de progestágeno, no exige contraindicaciones para el uso de este método. Conclusión. Las usuarias de anticoncepción de emergencia con levonorgestrel deben ser advertidas que la eficiencia del método no es 100%, por lo que deben comenzar anticoncepción regular después de su uso, y que cuando fracasa existe riesgo de embarazo ectópico, sobre todo cuando hay antecedentes de embarazos ectópicos, cirugías tubarias o procesos inflamatorios pélvicos.